Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están todos? Espero que genial. Hoy tenemos un tema que me han estado pidiendo mucho, algo que ha estado dando vueltas en la comunidad de fans como un huracán, y estoy segura de que el título ya les dio una pista. Vamos a hablar del famoso, el infame, el misterioso, anillo invisible. Sí, ese anillo que Khan no ve, el que provocó el reproche de Demet que casi hace explotar el universo. Vamos a desglosar esta situación, analizar las pistas que tenemos, y teorizar sobre lo que realmente está pasando. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido nuevo y emocionante, así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Bien, entonces el anillo invisible. Para entender por qué es un tema tan candente, tenemos que recordar el contexto. Estamos hablando de una relación, una historia de amor que ha cautivado a miles, donde un pequeño objeto, o la ausencia de él, puede desencadenar una avalancha de emociones y teorías. Khan y Demet. Una química innegable, momentos icónicos, y un montón de preguntas sin respuestas. El nudo del asunto, por supuesto, es el anillo. O más precisamente, la falta de él. Khan en determinado momento parece no estar usando el anillo que supuestamente simboliza su compromiso, su amor, su conexión con Demet. Y esto, naturalmente, generó una reacción. Una reacción visible, pública, por parte de Demet. Un reproche, digamos, aireado, que dejó a todos pensando, ¿qué está pasando aquí? Ahora, antes de que empecemos a sacar conclusiones apresuradas y a escribir el final de esta historia, vamos a analizar fríamente las posibles razones. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque hay más de una forma de interpretar esta situación. En primer lugar, la opción más simple y quizás la más probable, el anillo, simplemente, no está a la vista. Puede que Khan no lo esté usando en ese momento específico. Puede que se lo haya quitado por motivos de trabajo o porque le molesta, o simplemente porque se le olvidó. ¿Les ha pasado alguna vez que olvidan ponerse un accesorio importante? A todos nos pasa. No siempre significa que hay una crisis existencial detrás. Pero por supuesto, la mente humana es experta en encontrar significados ocultos, y aquí es donde entra en juego la segunda posibilidad, el anillo sí está a la vista, pero nosotros como espectadores no lo vemos. Podría ser una cuestión de ángulo de cámara, de iluminación, o simplemente de mala suerte. A veces las cosas no son tan evidentes como nos gustaría. Luego tenemos la teoría del anillo metafórico. Sí, sé que suena un poco rebuscado, pero escúchenme. Tal vez el anillo, más allá del objeto físico, representa un compromiso, una promesa, una conexión que trasciende lo tangible. Quizás Demet no está tan preocupada por el anillo en sí, sino por lo que el anillo representa. Quizás su reproche no es por la ausencia del objeto, sino por la percepción de que la conexión, el compromiso, se están debilitando. Esta teoría nos lleva a un terreno más emocional, más subjetivo. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una gran confusión. Un malentendido, una interpretación errónea de los hechos. A veces las cosas no son lo que parecen. A veces vemos lo que queremos ver. Y a veces simplemente nos equivocamos. Ahora volvamos al reproche de Demet. Aquí es donde la cosa se pone aún más complicada. ¿Qué fue lo que realmente dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cuál fue el contexto? Cada detalle cuenta. Y lamentablemente muchas veces nos basamos en fragmentos, en rumores, en interpretaciones de segunda mano. Es como jugar al teléfono descompuesto. La información se va distorsionando a medida que pasa de boca en boca. Pero independientemente de lo que haya dicho o hecho Demet, una cosa es clara, sintió la necesidad de expresar su preocupación. Y eso en sí mismo es significativo. Indica que hay algo que le preocupa, algo que le afecta. Ya sea la ausencia del anillo, o algo más profundo, su reacción revela una vulnerabilidad, una emoción que no puede ignorar. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, en primer lugar, que el anillo invisible es mucho más que un simple accesorio. Se ha convertido en un símbolo, en un catalizador de emociones, en un objeto de análisis profundo.
En segundo lugar, que las relaciones son complejas, multifacéticas, y que a veces, las cosas no son tan simples como nos gustaría. Y en tercer lugar, que la comunicación es clave. Expresar nuestras preocupaciones, hablar abiertamente sobre nuestros sentimientos, es fundamental para mantener una relación sana y fuerte. Pero, más allá de las teorías y las especulaciones, hay una cosa que es innegable: Khan y Demet tienen una conexión especial. Una química que se siente, que se ve, que traspasa la pantalla. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Los anillos van y vienen, pero la conexión, la emoción, el sentimiento, eso es lo que perdura. Y ahora, antes de despedirnos, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto hoy. Primero, el misterio del anillo invisible de Khan y por qué su ausencia causó un reproche por parte de Demet. Segundo, exploramos varias teorías: la simple omisión, el anillo oculto por la cámara, el simbolismo del anillo y la posibilidad de un malentendido. Finalmente, resaltamos la importancia de la comunicación en las relaciones y la innegable conexión entre Khan y Demet. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado esta exploración del misterioso anillo invisible. Me encantaría saber su opinión. Así que cuéntenme en los comentarios qué teoría les parece la más probable y por qué. También, ¿qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos? Sus comentarios son siempre muy valiosos para mí. Y eso es todo por hoy. Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Asterisco asterisco profundizando en el misterio, más allá de las superficies asterisco asterisco. Pero no nos detengamos aquí. El mundo del espectáculo y especialmente las relaciones de las figuras públicas, es un laberinto de interpretaciones, estrategias de marketing y a veces simples casualidades. El incidente del anillo invisible podría ser una mezcla de todos estos factores. Para entender mejor la situación, debemos considerar el contexto mediático en el que se desenvuelve Khan y Demet. Ambos son figuras públicas, constantemente bajo el escrutinio de las cámaras y los fans. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus declaraciones, es analizada y diseccionada hasta el más mínimo detalle. En este entorno, la ausencia de un anillo puede convertirse en una noticia de primera plana en cuestión de minutos. Además, no podemos ignorar el factor de las expectativas. Los fans invierten emocionalmente en las relaciones de sus ídolos. Se identifican con ellos, proyectan sus propios deseos y esperanzas en sus vidas amorosas. Cuando algo no coincide con la imagen idealizada que tienen de la relación, se produce una reacción, a menudo intensa y apasionada. En el caso de Khan y Demet, la presión de los fans es aún mayor debido a la innegable química que muestran en pantalla. Muchos de sus seguidores anhelan ver su relación trasladada a la vida real, y cualquier indicio de que esto no sea así puede generar decepción y frustración. Asterisco asterisco el juego de la percepción, marketing y realidad asterisco asterisco. Otra perspectiva a considerar es la posibilidad de que el incidente del anillo invisible forme parte de una estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, las relaciones personales son a menudo utilizadas para generar interés y mantener a los fans enganchados. Un pequeño drama, una controversia aparentemente inocente, puede ser suficiente para reavivar la atención mediática y mantener el nombre de los involucrados en boca de todos. Esta teoría, aunque cínica, no es descabellada. Las agencias de representación y los equipos de marketing son conscientes del poder de las emociones y saben cómo utilizarlas para su beneficio. Una historia de amor con altibajos, llena de misterio y especulación, es mucho más atractiva que una relación perfecta y predecible. Sin embargo, es importante recordar que detrás de la imagen pública, Khan y Demet son seres humanos con sentimientos reales. Aunque es posible que su relación esté siendo utilizada de alguna manera para fines promocionales, también es probable que existan emociones genuinas en juego. Asterisco asterisco análisis detallado del reproche, palabras y contexto asterisco asterisco. Profundicemos ahora en el reproche de Demet. Como mencioné anteriormente, es crucial analizar cada detalle: qué dijo exactamente, cómo lo dijo, y cuál fue el contexto en el que se produjo la declaración. Si el reproche fue público, es probable que haya sido formulado con cierta cautela.
Demet, como figura pública experimentada, es consciente de que sus palabras tienen un gran impacto y que cualquier declaración imprudente podría generar consecuencias negativas. Es posible que su reproche haya sido sutil, una indirecta velada que solo los fans más observadores pudieron captar. O quizás fue una declaración más directa, pero cuidadosamente redactada para evitar generar una controversia mayor. El contexto en el que se produjo el reproche también es importante. ¿Fue durante una entrevista, en un evento público, o a través de las redes sociales? El medio utilizado pudo haber influido en la forma en que Demet expresó su preocupación. Si el reproche fue en privado, es aún más difícil determinar lo que realmente sucedió. Solo Khan y Demet saben con certeza qué se dijo y cómo se sintieron en ese momento. Sin embargo, podemos especular basándonos en lo que sabemos de sus personalidades y su relación. *** El poder del simbolismo, más allá del objeto ***. Volvamos ahora a la teoría del anillo metafórico. Esta perspectiva es particularmente interesante porque nos invita a reflexionar sobre el significado del compromiso y el amor. En nuestra sociedad, los anillos de compromiso son símbolos poderosos. Representan la promesa de un futuro juntos, la voluntad de construir una vida en común. Sin embargo, el anillo en sí mismo es solo un objeto. Lo que realmente importa es el sentimiento que representa. Quizás Demet no esté preocupada por la ausencia física del anillo, sino por lo que esa ausencia implica. Tal vez sienta que Khan no está tomando su relación tan en serio como ella, o que su compromiso se está debilitando. Esta teoría nos lleva a un terreno más profundo, donde las emociones y las inseguridades juegan un papel fundamental. En cualquier relación, es natural tener dudas y temores. A veces incluso las personas más seguras de sí mismas pueden sentirse vulnerables y necesitar reafirmación. *** La importancia de la comunicación, el camino a la claridad ***. En última instancia, la clave para resolver el misterio del anillo invisible reside en la comunicación. Si Khan y Demet son capaces de hablar abierta y honestamente sobre sus sentimientos y preocupaciones, podrán superar cualquier obstáculo y fortalecer su relación. La comunicación no siempre es fácil. A veces es difícil expresar lo que sentimos, especialmente cuando se trata de emociones complejas y delicadas. Sin embargo, el esfuerzo vale la pena. Una conversación sincera puede aclarar malentendidos, disipar dudas y fortalecer la confianza mutua. Si Khan y Demet logran comunicarse de manera efectiva, podrán resolver el misterio del anillo invisible y demostrar que su conexión es más fuerte que cualquier especulación mediática. *** Conclusión. Un viaje a través de la especulación ***. Hemos explorado el misterio del anillo invisible desde múltiples ángulos, analizando las pistas disponibles y teorizando sobre las posibles explicaciones. Hemos considerado la simple omisión, el ángulo de la cámara, el simbolismo del anillo, el reproche de Demet y la posibilidad de un malentendido. También hemos analizado el contexto mediático, las estrategias de marketing y la importancia de la comunicación. En última instancia, la verdad sobre el anillo invisible puede que nunca se revele por completo. Sin embargo, el ejercicio de analizar esta situación nos ha permitido reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, el poder de las emociones y la influencia de los medios de comunicación. Y eso es precisamente lo que hace que este tema sea tan fascinante. No se trata solo de un anillo, sino de un reflejo de nuestras propias expectativas, deseos y temores. Es un espejo que nos muestra cómo interpretamos las relaciones y cómo nos vemos a nosotros mismos en ellas. Así que, ¿cuál es su teoría? ¿Creen que el anillo invisible es una simple coincidencia, una estrategia de marketing, o un síntoma de problemas más profundos en la relación de Khan y Demet? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero agradecerles nuevamente por acompañarme en este viaje a través de la especulación. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos pronto.